Vamos a abrir de una vez la Biblia en el libro de Sofonías. Este es el primer desafío, y es encontrar a Sofonías en la Biblia. En este grupito de profetas, de libros cortos, después de Abacú, Nahum, Abacú, Sofonías. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Ustedes saben que tanto en el Rey del Estadio como aquí estamos como siguiendo más o menos la misma dinámica de un libro de la Biblia cada semana. Bueno, ustedes también están viendo el devocional, ¿cierto? Devocional en casa, que nos ayuda a un poquito a profundizar, porque definitivamente un libro de la Biblia para una semana es muy cortico, y sería mucho más corto si es para una sola predicación. Así es que ver los devocionales, conectarse ahí. El primer día de la semana siempre hay como un resumen del libro, un ánimo para una introducción como panorámica del libro, y luego se va desarrollando. Entonces mucho ánimo con el devocional en casa. Los devocionales en casa no solamente los están haciendo los hermanos ancianos de estadio, sino algunos de acá también, ¿cierto? Bueno, Cristian, Jesús Samuel, el pastor Ronald y así. El Byron, ¿cierto? Byron ya está, Habacuc, listo. Bueno, entonces, Sofonías. Esta serie se llama Su Historia, Nuestra Historia. Entonces siempre vemos cómo es que se conectan estas cosas con nuestra propia vida, con nuestra propia realidad. Y este librito, que es corto, miren que son apenas 3 capítulos. 3 capítulos del libro de Sofonías. Yo le puse este título para que tratemos de recordar con el título algunas ideas alrededor de él. Del juicio a la canción de amor. Está muy romántico. Bueno, por lo menos la segunda parte. Del juicio a la canción de amor. Sofonías significa guardado por el Señor. Y como les digo, solo estos 3 capítulos. Este profeta estaba relacionado con la realeza y profetiza en Jerusalén, capital de Judá, reino del sur, más o menos en el año 630. Es muy importante con estas profecías de estos profetas, es muy importante saber que estas profecías en general fueron entregadas al pueblo de Dios. Y a uno a veces le cuesta pensar en que estas profecías eran para el pueblo de Dios, porque son realmente, muchas de estas son muy duras, son devastadoras, son anuncios de destrucción, y aún así son para el pueblo del Señor, o el que era el pueblo del Señor, un pueblo del Señor que se ha contaminado, se ha desviado de los propósitos con que el Señor los llamó. Y estas profecías resultan así para ellos. Entonces, vamos a acercarnos un poco con esa idea y con esa expectativa a este libro de la palabra del Señor. Miren lo que estaba pasando en este pueblo, un poco todavía como introducción. En el capítulo 3, versículos 1 al 5, quisiera que esta sea la primera porción que leamos. Nos dice un poquito qué era lo que estaba pasando con este pueblo. Pues estos 5 primeros versículos del capítulo 3 nos van a dar una idea clara de esta Judá. Leámosla ahí todavía un poquito como a manera de introducción, pero esta es la palabra del Señor. Leo en Sofonías capítulo 3. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos al anochecer. No dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a la luz su juicio. Nunca falta. Pero el justo no conoce
la vergüenza, pero el injusto no conoce la vergüenza. Miren pues esta sentencia ahí como de quién estamos hablando y qué estaba pasando pues con esta ciudad de Judá y este reino de Judá. Bueno, hagamos una oración pidiendo que el Señor nos dirija, nos permita entender algo aquí para nosotros que nos sea provechoso, que nos ayude a vivir, a glorificar al Señor, a crecer. Acompáñame por favor en oración. Señor, estamos ante tu palabra que es tan preciosa, en estos textos que quizás no son de los que frecuentamos más, estos profetas, estas historias, pero que son la inspiración tuya, que son tu palabra para nosotros, que tienen siempre un mensaje para cada cultura, para cada tiempo, que son la palabra poderosa tuya para nosotros aquí y en estos tiempos, Señor. Te damos gracias, rogamos que tu palabra tenga lugar en nuestros corazones y produzca fruto, produzca cambios duraderos, profundos dentro de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, según pues esta introduccioncita que les acabo de leer, este libro de Sofonías le está hablando a esta nación, a este reino, el reino del sur, Judá, y definitivamente lo que vamos a encontrar en este libro es que había una religión que estaba corrompida, que adoraban a Dios y a la vez adoraban otros dioses como Moloch o los dioses de las estrellas. Creían que no había ninguna relación entre Jehová, entre Yahvé y la vida diaria. En el pueblo, Jehová lucía como cualquier dios, como cualquiera de los dioses que tenían ahí, como cualquier dios pagano. Tener al Dios de Israel, al Dios de Judá, no hacía ninguna diferencia. Lo que el profeta señala es la gravedad de la realidad de este pueblo, así como lo hemos leído en esta introducción. Entonces, la profecía de Sofonías muestra cómo la primera parte ahí está marcada por juicio, el juicio que el Señor va a traer sobre un pueblo que es así. Es el pueblo del Señor, pero un pueblo que se ha contaminado, que se ha relacionado así. Entonces, por eso decimos que aquí se pasa del juicio a una canción de amor. Vamos a ver primero algunas cosas sobre el juicio. ¿Cómo luce aquí el juicio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es este juicio? Entonces vamos a ver estas preguntitas como unas preguntitas ahí del periodista. ¿Cómo es este juicio que vendrá, según Sofonías? ¿Cómo es el juicio que vendrá para esta nación y para este pueblo que ha pecado contra el Señor? ¿Cómo es este juez que trae este juicio? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo sucederá este juicio? ¿Quiénes serán juzgados? ¿Y qué puede hacer uno para escapar de este juicio? Otra vez un repasito pues, para los que toman nota. ¿Cómo es el juicio que va a venir? ¿Cómo es el juez que juzga? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Quién será juzgado? ¿Y qué puede hacer uno para escapar de este juicio? Una palabra muy importante, una expresión repetida aquí en este libro y también en otros libros de estos profetas es el día del Señor o el gran día del Señor. Este es el día en que el Señor va a hacer justicia, va a traer su juicio. En Zacarías 14 también se describe el juicio que vendría contra Jerusalén en el día del Señor. Bueno, entonces estas 5 preguntitas, síganme ahí el hilo, traten de seguirme ahí el hilo para que saquemos provecho pues de esta conversación aquí. Sobre el juicio de Dios. Entonces aquí es donde quisiera que veamos juntos, vamos a leer completo el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Entonces síganme acá por favor. Recuerden que cuando uno lee la Biblia con mucha atención,
ya prácticamente ni predicación necesita. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Escuchen pues bien esto. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales. Eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. En aquel día, declara el Señor, habrá gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde el segundo distrito y gran estruendo desde las colinas. Giman, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán su vino. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Veamos 1, 2 y 3 del capítulo 2. Congréguense, congréguense, oh naciones sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto. Como tamo pasa el día. Antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor, busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos, busquen la justicia, busquen la humildad, quizá serán protegidos el día de la ira del Señor. Amén. Bueno, ahí leímos ya la mitad del libro de Sofonías. Mire pues cómo nos ha rendido acá. Bueno, vamos por unos versículos de este primer capítulo, de esta primera porción, con esas preguntitas que les mencioné hace un momento. ¿Cómo es este juicio? Bueno, algunas cosas sobre el juicio de Dios y un poquito más breve sobre la canción de amor que está aquí al final de Sofonías. Entonces, noten por favor estas 5 preguntitas que les mencioné. ¿Cómo es el juicio que vendrá según este relato que acabamos de leer? ¿Cómo es ese juicio?
versículo 3 es una destrucción completa y global. La seriedad del pecado, que Dios interviene así, es una devastación total. Miren que parece una... ¿Recuerdan los momentos de la creación? Cómo el Señor iba creando las cosas. Aquí como que se van destruyendo las cosas. En un orden parecido. Se empieza a decir los peces del mar, el hombre, acabar la superficie. Esto es como... Lo que el Señor va a hacer es una destrucción a este pueblo que está así. Miren, el versículo 4 dice que viene por su pueblo, viene juicio. Esto es como un recordatorio del juicio general de Dios sobre todos los pecadores. Este es un anuncio de juicio, de juicio. Esto es, no solamente pensamos en... Aquí hay unos elementos que son, digamos, abarcantes para este pueblo, pero que también tienen implicaciones hacia afuera. Bueno, sigamos ahí en el versículo... Bueno, estamos en el versículo 4. Bueno, Dios limpiará al pueblo de toda la idolatría, falsas religiones. Mire que este pueblo oraban a Baal y oraban por prosperidad, a Moloch. Había muchísimo sincretismo, adoración a Jehová y adoración a otros dioses. Mire, ustedes recuerdan que desde la ley del Señor y los mandamientos hubo una cosa que Dios advirtió tanto para su pueblo acerca de la idolatría. Recuerden los primeros mandamientos, como la exclusividad que demanda el Señor de su pueblo, de sus hijos. No se hagan imágenes, no se hagan ídolos, no adoren a otros dioses. Esto es como insistentemente se repite las marcas de las prohibiciones de la idolatría. Porque Dios desde el comienzo se hizo un pueblo que fuera especial y que fuera exclusivo para Él. No se hagan imágenes, no adoren otros dioses. Pero esto es parte del gran problema que está ocurriendo en esta nación, que han, tal vez a raticos, en la conveniencia, en la cercanía, en la emoción, adoraban a este Dios, Yahvé, y se humillaban y se postraban ante Él, pero al ratico estaban adorando a cualquier Dios que apareciera por ahí. Al Dios fuertes, a dioses comunes en el contexto, y estaban ahí. Entonces, esto es como la primera cosa, como la primera advertencia que hay aquí. Bueno, un poco sobre cómo es este juez. Miren por favor el versículo 7, que nos ayuda a ver un poquito sobre este juez. Este juicio que vendrá entonces es así, es grande, es fuerte, es devastador, es abarcador, es un juicio grande. ¿Cómo es este juez? Este juez que viene es el juez soberano. Es el grande, es el Dios celoso, es el Dios poderoso. El versículo 7 tiene esta expresión: calla delante del Señor Dios. Calla delante del Señor Dios. El que viene a juzgar es el soberano, grande, celoso. En el versículo 8 dice: sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey. Miren por favor esta expresión aquí, como que este castigo se presenta como un sacrificio. ¿No les parece un poquito extraño? Lo que el Señor va a hacer en este juicio se presenta como un sacrificio que Él está haciendo aquí. Ellos son como el sacrificio. Aquí también hay una cosa muy importante, es que este pueblo de Judá está pidiendo que el Señor venga para hacer juicio con sus naciones, con las naciones que los oprimían o que los perseguían, y el Señor viene para hacer juicio con ellos primero. Como que el juicio, si viene el juicio, pero el juicio, como dice otro texto, el juicio comienza por casa, primero a ustedes. En Amós 5:8 está esta expresión que hay de los que desean el día de Jehová,
porque ese día será un día de tinieblas y no de luz, dice Amós 5:18. Es que a veces es chévere pedir el juicio para los demás, ¿cierto? Pero cuando el Señor viene a juzgar, también viene a juzgar primero a sus hijos, a su pueblo, ¿sí? Viene, pero no es solamente ese Dios de amor, sino que es su juicio, y su juicio es arrasador. Nosotros en estos libros de los profetas nos muestran siempre esta otra faceta del Dios grande y poderoso, porque parece que en general hemos crecido mucho con la idea del Dios de amor, ¿cierto? Dios es amor, ¿cierto? Y muy suave y muy dulce todo. Estos profetas nos insisten en que Dios no solamente es el Dios de amor, que hay un carácter también, que Él está airado contra el mal y que va a hacer juicio. Así es que, ahí está. Al final del capítulo 8 hay como una condenación para los que tienen estas prácticas idólatras. Miren pues lo curioso aquí, todos los que visten ropas extranjeras. Esto, dicen los comentaristas bíblicos, se refiere a como a la mezcla. Ustedes saben que había como un listado de ropas y tejidos y cosas que se podían usar, que se debían usar. Y aquí lo que se está anunciando es como las mezclas que hacen, y que las ropas extranjeras están comunicando que se han mezclado más que ropas, se han mezclado con la cultura, con el mundo, con las formas de afuera. Ellos querían ser iguales y se esforzaron por ser iguales. Bueno, aquí hay una cuñita para lo de renueva tu mente, ¿no? Esto es como que estos hijos del Señor siempre necesitan, los llamados, los hijos del Señor, los que han sido salvos, necesitan estar revisando la cultura, la forma, la vida, lo que hay alrededor, porque siempre hay culturas dominantes a nuestro lado. Bueno, vamos ahí. Vamos aquí al versículo 12. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Hermanos, nosotros tenemos un problema también con la indiferencia respecto a nuestro pecado y la indiferencia respecto a lo que Dios va a hacer. Un predicador preguntaba por qué nosotros seguimos pecando. Hermanos, ¿por qué nosotros, siendo conscientes, seguimos pecando? Y él responde así: porque nos gusta el pecado, porque no vemos consecuencias de nuestro pecado, y porque decimos, de esto salimos. Esto era lo que estaba pasando aquí. Estos decían, de todos modos no va a pasar nada, vivamos tranquilos que de todos modos no va a pasar nada. Esta es una advertencia. El versículo 13, sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas pero no las habitarán, plantarán viñas pero no beberán su vino. Saqueados los bienes. Esto es como una reversión de la conquista. Ellos habían obtenido tantas cosas, ahora todo se está como devolviendo. Este versículo 13 nos recuerda que el Señor va a juzgar a cada pecador. Va a haber un juicio para cada pecador. No importa dónde está, no importa en el tiempo que haya vivido. El Señor va a traer su juicio. No importa que esté en cuál iglesia, en tal iglesia, no importa si es del Estadio de la América o de donde sea. No importa si es un miembro de una iglesia o un pastor, el Señor va a venir. El que viene es el Señor que todo lo sabe, que todo lo conoce. Todos serán juzgados delante del Señor. El salmo que estamos leyendo, que Cristian leyó en las oraciones, el Salmo 90.
Este salmo está recordando, este salmo de Moisés, que no, hay una porción en este salmo, en el versículo 11 especialmente, que dice, nadie teme a Dios como debería temerlo. Hermanos, nosotros hemos de pensar mucho en esto del temor a Dios, porque Dios es así, Dios traerá el juicio. Deberíamos tener más miedo de Dios. Mire, hermanos y amigos, el temor a Dios es de gran ayuda para nuestra vida. Alguien ha dicho que el temor a Dios es el que quita los demás temores. Cuando le temes a Dios ya no vas a tener temor a otras cosas. El temor a Dios es fundamental, un temor profundo, serio, reverente, que parte de verlo a Él y de conocerlo a Él. Bueno, ¿cuándo va a pasar esto? Esta es la tercera preguntita. Recuerden pues que estamos aquí con estas preguntitas, vamos más o menos rápido para que no se me vayan a dormir. ¿Cuándo va a suceder esto? Mire, versículo 14 dice que cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo. Y uno dice, pero ya pasaron 2500 años. Hermanos, este juicio que se le anunciaba a Jerusalén y a Judá, llegó unos años después. Pero también esto está anunciando el juicio que el Señor va a traer sobre los pecadores, sobre no solamente sobre eso, sino sobre todos los pecadores. Primera de Pedro 3 dice que Dios es paciente, que Dios es paciente. Así como trajo su juicio sobre Jerusalén unos años después de la profecía, el juicio llega. Es amarga la voz del día de Jehová. Esto aquí hay un lenguaje de guerra, gritos de guerra. En estas porciones desde el 7, versículos 15 y 16, hay como una cierta poesía de lo perfecto que será el día de la ira del Señor, el día de la ira del Señor, día de ira, día de congoja, día de destrucción, día de tinieblas, día nublado. Como que hay incluso poesía aquí para decir, este es el día en que el Señor va a decretar su juicio. ¿Y quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? Hermanos, versículo 17 dice quiénes serán juzgados. Mira a ver si nosotros entramos aquí en este grupito. Versículo 17, traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Todos, yo atribularé a los hombres porque pecaron contra Jehová, dice el Señor. Cada persona que ha desobedecido a Jehová, el juicio del Señor viene para cada pecador. No hay lugar para esconderse. Aquí ni siquiera queda alguien quien recoja el reguero después de este juicio del Señor. Sin escapatoria. Ni su plata ni su oro, dice el versículo 18, podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Nada los librará. ¿A quién se contrata para que lo ayude a uno a pelear así contra el Todopoderoso? Contra un Dios celoso, contra un Dios tan poderoso. Bueno, aquí de todos modos hay una esperanza y esta es como la quinta preguntita que hay acá en este bosquejo de preguntas. ¿Qué puede hacer para escapar de este juicio? Aquí es donde llegamos a los versículos del capítulo 2. ¿Listo? Miren por favor las palabras con que arranca el capítulo 2. Congréguense, 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 mediten. Y el versículo 3, ¿qué dice? Aquí estamos leyendo en la misma versión. Busquen al Señor. Busquen al Señor. Pueblo rebelde. Este es un inminente riesgo. Esta es una advertencia. Esta es la última advertencia para este pueblo. Y el Señor les dice, congréguense, mediten, busquen al Señor.
Huyan de la ira de Dios. Huyan de la ira de Dios. No se puede resistir a una ira así muy fácil. ¿Dónde se puede huir de un Dios así? Nosotros sabemos que la única manera de huir de la ira de Dios es Dios mismo. No hay nada más. Solo hay que buscarle. Y hay que buscarle de corazón. Cuando dice, busquen a Jehová, versículo 3. Busquen a Jehová. Lo que está advirtiendo aquí Sofonías para este pueblo y para todos los pecadores, todos los que hemos pecado contra el Señor, es denle su lealtad al Señor. Búsquenlo de manera persistente. Todos los humildes de la tierra. Lleva a reconocer esto, que uno no puede encontrar lugar, otro espacio para esconderse de la ira de Dios. La humildad es porque la humildad nos lleva a reconocer el poder de Dios y la autoridad y la majestad de Él. Lo último que dice aquí es que quizás seréis guardados, llamados a venir a Jehová. Recuerden, lo que merecemos, así como Judá y como estos pueblos, es la ira de Dios. Si nosotros miramos hacia adentro de nuestro corazón, tenemos que decir, si el Señor está irado y va a destruir a los pecadores, cuando nosotros nos vemos hacia adentro tenemos que reconocer, nosotros estamos ahí también. Cuando vemos a lo profundo de nuestro corazón nuestra maldad, cómo hemos ofendido al Señor, cómo hemos pecado contra Él, nosotros tenemos que decir, esto es verdad y merecemos este juicio delante de Dios por nuestros pecados. Porque aun si no pecáramos de aquí para adelante, ¿qué de nuestros pecados pasados? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con esto? Nosotros merecemos la ira de Dios. Esto es lo que dice Sofonías 1. Pero aquí está pues el canto de amor. Entonces ahí está, recuerden pues este bosquejito, yo sé que es un poco rápido, pero ahí están estas 5 preguntas. Un repasito de estas 5 preguntas, ¿sí? Un repasito. Entonces estas 5 preguntas es sobre este juicio de Dios, que cómo es este juicio que va a venir, cómo es el juez poderoso, cuándo sucederá, va a suceder pronto. Recuerde que los tiempos como el Señor los cuenta no son como nosotros los contamos. ¿Quiénes serán juzgados? Todos serán juzgados con un juicio así del Señor. ¿Y qué es lo que podemos hacer para escapar? Y ahí está, congréguense, mediten, busquen al Señor. Bueno, algunas cositas sobre la canción de amor. Entonces aquí vamos a leer unos versículos más del capítulo 3. Este puntico es un poquito más corto. La canción de amor. En el capítulo 3, versículos desde el 9 hasta el 17. Esta porcioncita, ya voy a mencionarles algunos versículos. Esta es una canción de amor. Miren pues, nosotros que nos gustan tanto las canciones, nosotros que nos encantan las canciones, ¿cierto? Aquí vamos a ver que Dios cantó primero. Esta porción nos habla de un remanente que el Señor se hace de este pueblo que va a destruir. Es un remanente disperso y que el Señor lo llama aquí un remanente humilde. Y con este remanente lo que el Señor está haciendo es una regeneración, una conversión y un fruto. Está produciendo fruto que le sirva. Mire, aquí está el juicio. Miren pues que este es el Evangelio según Sofonías. Póngame cuidado acá. Este es el Evangelio según Sofonías. Que este juez que viene a juzgar así, para este remanente, para estos salvos, para estos que el Señor llama y escoge, no solamente los declara justos, sino que además los incorpora en su familia. ¿No les parece esto el Evangelio muy claramente ilustrado para nosotros? No solamente que el
justo juicio de Dios no cae sobre ellos, sino que además los trae para incorporarlos en su familia, en la familia de Dios. Entonces en el capítulo 1, mientras está el llamado a huir de la ira de Dios, por la venganza de Jehová, aquí hay un remanente que el Señor trae, que el Señor llama, y que los va a incorporar en su familia. Hermanos, todo el que sea un remanente, salvo por el Señor, todos podemos descansar y reposar. No nos vengamos, esperamos en Él. Ahora, nosotros siempre tenemos que preguntarnos aquí, ¿cómo nos puede perdonar el Señor si somos así? O sea, si esa descripción que se ha hecho allá sobre Judá es una descripción también para los que hemos pecado contra el Señor, ¿cómo es este perdón? ¿Cómo es que el Señor nos puede perdonar? Bueno, en el versículo 9, está hablando un poquito, capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3. Miren por favor, 3:9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, labios puros. Así se traduce en la Biblia de las Américas. Dios los va a cambiar. ¿Y cómo así que labios puros? Ustedes recuerdan que en el Nuevo Testamento especialmente dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No les parece que la boca refleja mucho de lo que hay dentro del corazón? Las palabras, cómo se habla, cómo se dice. Por eso quedamos tan preocupados con los discursos políticos hace 8 días, ¿cierto? Por lo que se dijeron por lo que se dijeron hacia el otro, que fue preocupante. La Biblia insiste en que la manera como expresamos con nuestra boca refleja mucho de lo que hay en el corazón. Así es que lo que está diciendo aquí el Señor, que dará a los pueblos labios puros, lo que está diciendo es que va a cambiar su corazón, está cambiando su corazón. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca, relación con la boca, labios. Esto está mucho en el libro de Santiago. Y para que invoquen el nombre de Jehová. Y esto de regenerar, invocar. En el Antiguo Testamento invocar generalmente es creer en Dios. Unos labios puros, mire, unos labios puros. El Señor los rescata, nos saca de allá a su pueblo para darles labios puros, para transformar su corazón, para que crean en Dios, para que invoquen al Señor. Lo que está haciendo, miren bien, lo que está haciendo el Señor con este remanente es transformándolo, regenerándolo, produciendo una conversión y un fruto para que les sirvan. Esto es muy parecido a lo que dice Efesios 2, 8 al 10, que Él nos dio vida con Cristo. Sofonías dice que Él va a cambiarnos. Hay como un paralelo aquí en esta porción con Efesios. También, bueno, en Isaías 53 ya se había dicho parte de lo que dice aquí Sofonías, que el Señor iba a quitar la vergüenza de su pueblo, la vergüenza que traían por el pecado y por la maldad. Bueno, no solamente perdonados por nuestros pecados, sino que también Dios va a eliminar la razón de la vergüenza del pecado. Ustedes se acuerdan que desde la caída, uno de los efectos principales de la caída fue que el pecado trajo culpa y vergüenza. Y bueno, todos los que somos expertos pecadores, sabemos que el pecado trae bastante culpa y bastante vergüenza. Y que el Señor va a quitar toda la pena, la culpa, la vergüenza del pecado. Esto es muy importante. Bueno, en el versículo 11, estoy en el capítulo 3 y ya casi termino. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. En aquel día, en el nuevo pacto, los creyentes gentiles, judíos, hijos de Dios,
ahora hay nuevos intereses, ahora hay nuevas pasiones, ahora hay nuevas convicciones por lo que el Señor está haciendo. Aquí hay una alusión a lo de los pobres y humildes que heredarán. Ustedes se acuerdan que esto también está en el Sermón del Monte. Versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el Señor. Se refugiará en el nombre del Señor. En Mateo 5, recuerden las bienaventuranzas. En el Sermón del Monte dice que los bienaventurados, los mansos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. No habrá injusticia. Este remanente está seguro porque se han desechado los incrédulos. Este remanente no tendrá ese pecado en esa Jerusalén. Jehová no hace iniquidad, no hace injusticia. Aquí en el versículo 13 hay una cosa muy interesante. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Miren que atrás en el versículo 5 dice: el Señor es justo en medio de ella. Es que el remanente del Señor va a parecerse al Señor. El remanente del Señor, estos que están siendo santificados, van a parecerse a Él. Son como Él. Recuerden que el Señor está restaurando la imagen también. Está haciendo una restauración de la imagen. Seremos como Él. Esto dice Juan también. Seremos como Él. Bueno, ¿por qué Dios nos salva así? Jehová ha vencido a todos los enemigos. Esto es una celebración total, sin enemigos. Bueno, y aquí está el canto, en el versículo 17. Yo le había dicho a Cristian que cantaran la canción. Ustedes saben que hay una canción. Hay una canción con el versículo 17, pero es una canción... ahí está la letrica de la canción de Jehová está en medio de ti, ¿se acuerdan? Bueno, normalmente esta canción es hecha en la Reina Valera. ¿Sí? Los que estamos en la iglesia desde chiquitos cantamos esa canción. ¿Sí? Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Sí? Ahí está el textico, tal cual, la letra de esa canción. Ahorita vamos a ver si podemos cantar esa canción, Cristian. Creo que no. Creo que no. Vamos a ver. Hermanos, imagínense esto. El Señor cantando de gozo por los que ha salvado. El Señor expresando el gozo de la salvación por los que ha salvado con cánticos. Es que mire, yo sé que la Reina Valera que nos la aprendimos estaba más clarita. El Señor, estoy leyendo en 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Imagínense ustedes este escenario en el que el Señor va a acabar con todo y saca un pueblo, un remanente que Él salva y ama con esta pasión, con este gozo, con esta alegría que se goza en ellos, que se alegra en ellos, que canta en medio de ellos, que su expresión de gozo y de alegría son cánticos. Y miren pues esta expresión que aparece en algunos momentos en la escritura: callará de amor. ¿Cómo les parece? Yo cuando leí eso yo dije, es decir, no echará cantaleta. Callará de amor. Yo lo que me imaginé con esto de que el Señor callará de amor, no sé, es como una mamá que su hijo le llegó a las 3 de la mañana
muy llevadito, le había dicho que llegaba a las 9. Y su mamá dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí no se puede resolver en este momento nada. Tal vez le da un abracito. Y mañana veremos. Pero yo no sé si ustedes han notado un detalle en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vino, ustedes saben que le había preparado un discurso. Dice, voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el texto en Lucas 15, donde está la parábola del hijo pródigo, el papá lo recibió, lo abrazó y dijo, tráiganle unos zapatos, tráiganle un anillo, tráiganle todo. Y no lo dejó ni hablar. Este es un Dios que es así, ya no tiene reproches. Ahora, no es que no le interese, no es que no le interese producir los cambios y la santificación, pero callará de amor. Me hizo pensar mucho esto de se regocijará en medio de su pueblo con cánticos. Yo creo que nosotros podemos cantar al Señor y expresar con emociones nuestra gratitud y nuestra adoración, porque Él lo hizo primero, porque Él se gozó primero con nosotros, con sus hijos, con su pueblo. Por eso nos emociona tanto. ¿Qué le canta uno a un Dios así? Yo no sé, yo casi siempre en los tiempos de alabanza en la iglesia me emociono mucho, pero ahora pensando que Él se emocionó tanto. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, es que sabemos que este Yahvé, en la Biblia no se describe a Yahvé con emociones, pero sí mucho a Jesús con emociones. Esto es Jesús que es así como nosotros, que fue así, que tuvo esta misma naturaleza, que lloraba, que estaba cansado. Las mejores palabras. Yo creo que a uno le cuesta pensar muchas veces que Dios está complacido en uno de esa manera, como que se alegra por la salvación, tiene gozo y se expresa ese gozo, que canta de alegría al vernos, al verte a ti, al ver a los restaurados, al ver al pueblo del Señor rescatado de allá, de ese mundo, de lo que Él va a juzgar, y el Señor nos trae, nos abraza y nos hace su pueblo. ¿Saben por qué ocurre esto, hermanos, con este gozo? Es en parte por lo que está expresado en el Evangelio de Juan, que Dios ama a sus hijos, que Dios nos ama a nosotros, tanto como ama a su Hijo Jesús, que Él expresa su amor hacia nosotros como lo expresa hacia su Hijo Jesús. Uno debe pensar en la manera como el Padre ama al Hijo, porque así nos ama a nosotros. Callará de amor. Nosotros, hermanos, debemos apreciar que Dios es así, que Dios es un juez justo, que va a derramar esa justicia así, pero nosotros debemos celebrar este amor y esta salvación que nosotros tenemos en Él, y deberíamos gozarnos tanto en esto. La razón por la que nosotros no recibimos ese juicio así es por Jesús, es por este Hijo en quien el Padre se complace, lo ve y está satisfecho porque en Él se paga el precio de nuestra maldad y de nuestro pecado. Por eso, bueno, cantamos que todo el precio, que toda la fuerza de su ira recayó sobre Jesús. Alguien tiene que pagar. Las cuentas no es que se borran simplemente. El Dios justo tiene que hacer justicia en medio de nosotros. O recibe la justicia o recibe la misericordia.
Alguien tiene que pagar. Y los que hemos sido incorporados a esta familia, por la gracia del Señor, celebramos que la ira de Dios, que el justo juicio de Dios cayó sobre Jesús para que nosotros recibamos su misericordia. Para que nosotros, al vernos, el Padre pueda estar satisfecho por el pago completo que ha hecho Jesús en nuestro favor. El Evangelio, hermanos, según Sofonías, es que solo Dios nos salva de Dios. Solamente al ver la seriedad de la ira de Dios contra el pecado, es que nosotros podemos apreciar la obra preciosa de la salvación. Un predicador lo dijo así: solo la fuerza del Omnipotente puede soportar la ira del Omnipotente. Esto es que nosotros encontramos refugio en Cristo. Y bueno, así pasamos de ser objeto del juicio de Dios, de experimentar ese juicio, a experimentar el dulce canto de amor de Dios hacia sus hijos, nosotros que somos sus hijos. Hermanos, nosotros deberíamos celebrar esto todos los días de nuestro caminar. La gracia y la misericordia que el Señor ha derramado sobre nosotros. La compasión que el Señor ha tenido sobre nosotros al llamarnos sus hijos, al darnos una salvación completa, al vernos y decir: está satisfecha su demanda de justicia. Y también esto nos recuerda que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos esto. Que no es por comportarnos bien, por hacer ciertas cosas, tener ciertas prácticas que vamos a ser mejores o más aceptados por el Señor. Que nosotros podemos vivir confiando en Él, seguros en Él, descansando en Él, respondiendo generosamente a su iniciativa salvífica, generosa sobre nosotros, y adorándole a Él. Bueno, esto ocurre porque todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. Hermanos, qué bueno que podamos vivir en una iglesia así, una vida así, una comunidad así, en que nos gozamos, en que estamos completos en el Señor. Hemos sido rescatados así y hemos de responder en obediencia, en humillación y en confianza a Él. Amén. Bueno, por favor, vamos a tener unos minuticos para meditar, responder al Señor frente a este Dios que derrama su juicio, pero trae salvación. Y así pasamos del juicio a experimentar la canción de amor. Cantará, callará. Bueno, cierra tus ojos ahí un momentico y medita cómo el Señor te dice algo hoy, te llama a algo, algún aprecio mayor de su naturaleza justa y amorosa.